Hola, muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos al Baúl de Feria. Nesta edición falaremos dunha moza do noso concello que tiene unha trayectoria pero importante no mundo do fútbol. Estamos seguros de que mucha xente non conocerá a Lucía García e, de fecho, estuvimos facendo traballo de campo para comprobarlo. Dentro vídeo! ¿Sabéis quién es Lucía García? No. ¿Quién creéis que podrá ser? Unha persona. Por ejemplo... ¿A qué se dedicará? A ser profesora? No. No, Martín. ¿Hay alguna profe aquí que se llame Lucía García? Lucía García, no. ¿Qué será? Iván, ¿tú conoces a Lucía García? No. ¿Dónde vivirá? En Oviedo. No. Que sí. No. Que sí. Que no. Que cae mucha mano. No. ¿Dónde vive Iván? Luego. Oviedo. Sí. No. En Oviedo. No. ¿Sabéis quién es Lucía García? Sí. No. ¿Quién creéis que es? Uy. Una bruja. Una bruxa. ¿Y dónde vive? En una casa embrujada. ¿Y de qué trabajará? Puede ser de curar. ¿Sabéis quién es Lucía García? Sí. ¿Quién es? Una chica. ¿Pero la conoces? De verano. ¿Y dónde vive? No sé. ¿Y a qué se dedica? ¿De qué trabaja? De cocinera. ¿En dónde? ¿De cocinera en dónde? Pilar, ¿tú sabes quién es Lucía García? ¿Eh? ¿Quién es? Yo no sé nada. ¿Sabéis quién es Lucía García? ¿Quién es? Pues una chica. Una chica. ¿Y de qué trabajará? Mejor, no muy chico. Ah, un chico. Sí, mejor. ¿Y dónde vive? En una casa. En una casa. ¿En dónde? Como veis, están equivocados. Lucía García Córdoba es una moza natural de la Pola de Pino, que actualmente xoga fútbol na primeira división del Athletic Club de Bilbao, uno de los mayores equipos de la Liga Nacional Femenina. Y hoy tenemos la suerte de poder hablar con ella y de que nos conceda una entrevista en primicia para nuestro cole. Muy buenos días, Lucía. Gracias por prestarnos parte de tu tiempo. Buenos días, ¿qué tal estáis? Nada, el placer y mío de estar aquí con vosotros, de poder hablar con vosotros un rato y de que hagáis un trabajo de mí, que para mí es un privilegio y yo estoy muy contenta ya solo por eso, así que nada, espero que tengáis suerte, que lo ganemos, que estamos aquí para eso y no nos vale otra cosa que no sea ganar y pasarlo bien. Así que nada, que mucha suerte en el trabajo y en todo lo que os pueda ayudar, os voy a ayudar. Así que nada, un saludo muy fuerte a todos y os espero con las preguntas. Buenos días. Lucía, agora se te parece, vamos a dar paso ao resto de tertulianos que te van a facer unas preguntines. Hola Lucía, ¿qué tal? Nosotros queríamos preguntarte ¿por qué decidiste jugar a fútbol? Yo siempre juego a fútbol desde que era pequeña aquí en las paredes de la Pola
y nada, con los juegos siempre más mayores que yo y nada, siempre me dio por el fútbol, nunca hice otro deporte que no sea fútbol. Sí que es verdad que hice 3 años tenis y bien, pero al final yo creo que el deporte que siempre me hizo sentir una pasión o sentir cosas fuertes fue el fútbol y me decidí por el fútbol y nada, hasta el día de hoy. Y la verdad es que es duro porque al final tienes que compaginar estudios pues con el colegio de aquella y pues es duro, pero con esfuerzo y sacrificio todo se consigue en esta vida y hay que luchar por tus sueños y si luchas pues al final los sueños se acaban haciendo realidad, así que nunca os deis por vencidos. Hola Lucía, y una vez que te decidiste, ¿dónde empezaste? ¿En qué equipo? Bueno, mi primer club fue el Oviedo Moderno y la verdad que estoy contenta de que fuera mi primer club. Antes de ahí, cuando yo era pequeña, jugaba aquí en el FP Cabaña Quinta, que estuve 2 años si no me equivoco. Después me pasé al tenis y ya en sexto primaria o pasando para primero la ESO, díjome el profesor de gimnasia que probara en el Oviedo Moderno, que tiene un gran club, que tenía buena cantera, con buenas chavalinas, no sé qué. Y fui para allá y estuve en el Oviedo Moderno Infantil 1 año, de ahí pasé al C y del C al A y con 15 años debuté en Primera División, estuve 3 años hasta que el Oviedo bajó y después ya con 18 años fiché por el Atleti y estoy muy contenta. Y la verdad que fue una decisión difícil, al final pues compaginar estudios con el fútbol y a esos niveles con tan pocos años pues es complicado, pero yo creo que tuve suerte en los colegios que tuve, me ayudaron mucho y aparte de ello pues con esfuerzo y sacrificio todo se consigue como dije antes, así que nada, pues animo a todos a que sigáis así y a que luchéis por vuestros sueños, ¿vale? Hola Lucía, siendo una niña de un pueblo pequeño del Alto Ayer, ¿Tuviste muchas dificultades para poder jugar al fútbol o por la contra, tuviste apoyos y facilidades? No, la verdad que me considero una moza con suerte, mis padres siempre tuvieron para mí, siempre se sacrificaron por mí, no tengo ninguna palabra mala para decirles a mis padres, para mí son todo y sin ellos no estaría donde estoy ahora porque ellos fueron conmigo de arriba para abajo y de un sitio para otro siempre y la verdad que no tengo palabras malas para ellos y yo creo que sin ellos no sería posible nada de esto que estoy viviendo y no sé, yo creo que al final todo esto se lo debo a ellos y también a toda la gente que me apoyó durante este tiempo y a la gente de la Pola porque siempre yo os daba balonazos a las paredes, rompía plantas y todo, pero yo creo que al final pues se queda en un buen recuerdo y yo creo que eso es con lo que se queda la gente y estoy muy contenta de todo y de la gente que me apoyó y que me apoya y de mi familia sobre todo, que es la que tira del carro por mí. ¿qué tal Lucía? Nos consta que una vez que empezaste a jugar no paraste de echar éxitos. Fálanos un pouco de la tua trayectoria deportiva. Mi trayectoria deportiva, pues empecé a jugar a fútbol desde que era pequeña, aquí en la Pola Alpino, con un balón, yo sola, con los chavalucos. Y no fue hasta los 14 años cuando empecé a jugar en el Oviedo Moderno, estuve 1 año en el infantil, del infantil pasé al Oviedo Moderno C y de ahí con 15 años pasé a jugar a Primera División con el Oviedo Moderno y yo creo que sí fue uno de mis mayores sueños porque con 15 años debutar en Primera División pues llegué a una cosa que no me esperaba y más que cuando empecé a jugar con 13, 14 años, entonces pues eso fue de lo mayor que me llevo del fútbol. Después estuve hasta los 18 años en el Oviedo Moderno en Primera División y después fiché por el Atleti de Bilbao con 18 años hasta hoy. Esta es mi tercera temporada aquí. Y en cuanto a la selección, empecé a ir con la selección sub-16 de Asturias, pasé con la sub-18 y a raíz de ahí pues ya me convocó la selección española sub-16 y a partir de ahí pues jugué un torneo con la sub-16, europeo sub-17 que lo ganemos, el de la sub-19 quedé 1 primeras y otro segundas y 2 mundiales con la sub-20, uno perdimos en cuartos de final y en el otro quedamos subcampeones del mundo, que para mí es una de las cosas que te llevas, pero al final no te llevas más que amigos, te llevas también recuerdos, al final las cosas materiales son las que menos importan, al final te llevas de ahí amistades que te duran para siempre. Yo creo que vosotros tenéis que quedaros con eso, que todo lo que hagáis en la vida sea para que lo disfrutéis, para que ganéis
y si podéis ganar bien, y si no, pues que por lo menos que vos llevéis algo bonito. Y yo creo que una de las cosas bonitas que yo no quiero perder nunca son las amistades que te llevas por el camino. Así que nada, yo os animo a que lo que vos guste en la vida, que lo luchéis por ello, y que si lo lucháis y trabajáis y vos esforcéis por todo, que vais a conseguirlo. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos. Lucía, prestaríamos saber quién es tu referente futbolístico femenino y cuál el masculino? Bueno, referentes, no tengo así uno claro que tú digas pero hay jugadores que me gustan más, jugadores que me gustan menos, y por un quedarme callada y decimos alguno. Referentes masculinos quedaríame con Iniesta y con Xavi Hernández. Y referentes femeninos, pues me quedaría con Vero Boquete, porque creo que hasta el día de hoy hizo mucho por el fútbol femenino y no se le puede echar en cara, y todo lo que hizo fue para abrir caminos. Yo quedaréme con Vero Boquete, pues por todo lo que hizo y lo que está haciendo por el fútbol femenino. Lucía, sabemos que estás estudiando una carrera universitaria y al mismo tiempo jugando en la primera división. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo es tu día a día? Esta pregunta siempre nos la faen y yo creo que ya es la más fácil de responder. Yo solo os diría que quien quiere puede. No hay más que eso, y quien le gusta algo en la vida, quien lo ama, va a hacer lo que sea por conseguirlo. Yo creo que no hay nada en el mundo que no se pueda conseguir sin esfuerzo y sin sacrificio. Y yo creo que yo llevo así desde los 15 años y ahora ya más de lo mismo. Yo trabajo, que es jugar a fútbol, y estudio, y no tengo tanto tiempo como el resto, pero yo todo lo que puedo hacer y todo lo que está en mis manos lo hago, y si necesito más tiempo, pues más tiempo. Nadie me pide prisa, pero yo a día de hoy tengo claro que los estudios no se pueden dejar de lado, y os animo a que nunca dejéis de estudiar y que luchéis por vuestros sueños, pero nunca dejando de lado los estudios, porque en la vida es lo que te queda. El deporte se acaba, los sueños a veces se acaban. Y yo solo os diría que nunca dejéis de luchar por vuestros sueños, pero que tampoco dejéis de lado los estudios, que al final en la vida es lo que queda, y hay que estudiar pues para el día de mañana. Bueno, Lucía, de todo lo que lleves andado hasta aquí, ¿Cuál es para ti el mayor éxito o momento de la tu carrera? Esta pregunta es un poco complicada, pero no te podré decir un momento con el que quedarme, porque la verdad que todos los que viví hasta ahora para mí son increíbles. Yo te diría muchos, te puedo decir el último, que para mí siempre me lo decía, ¿no? Yo lo hablaba con las compañeras de la sub-19 y de la sub-20, que llegar a la absoluta, que ya era un sueño casi imposible, que no se iba a cumplir nunca, y al final los sueños se pueden hacer realidad. Mi sueño era ese, y es ese, y ya conseguí debutar con la selección nacional absoluta, y estoy muy contenta. Y yo creo que ese sueño también, debutar en primera división, jugar en un club como el Atleti, pues yo creo que al final todo lo que llevo hasta ahora es mi carrera perfecta, mi carrera deseada, y yo creo que pues tiene que seguir así, y todo lo que esté en mis manos pues voy a hacer todo lo posible para que siga siendo así. Lucía, ¿tienes pensado dedicarte muchos más años a jugar a fútbol? ¿Cómo está la situación para una mujer futbolista? Sí, bueno, el fútbol femenino a día de hoy está en pleno auge, sí que es verdad que se están dando pasos de gigante. Va 5 años, están pasando cosas que va 5 años y era impensable, o sea, yo no me lo imaginaría, ni me lo imagino. Yo creo que esto está en pleno auge, esto está creciendo muchísimo, y tengo la suerte de poder vivirlo, y estoy muy contenta, y yo creo que aún quedan muchos pasos por dar, pero que poco a poco se están dando, y yo confío en que el fútbol femenino dé el salto que tiene que dar. Y nada, y yo espero jugar al fútbol el máximo tiempo que pueda, así que es verdad que aún soy joven, tengo 20 años y aún me queda mucho, estoy empezando por así decirlo, y estoy muy contenta, y yo la verdad es que me veo jugando al fútbol muchos años, nunca dejando de los estudios, que al final es tu formación, es tu vida, y yo creo que mientras sea feliz jugando al fútbol voy a seguir jugando, y hasta ahí puedo decir. Bueno, hasta aquí la entrevista con Lucía García para el Baúl de Fe. Agradecerte nuevamente, Lucía, que nos dedicaras un ratito en tu tiempo. Y aprovechamos la ocasión para desearte desde aquí ¡Mucha suerte!
Pues nada, como ya os dije al principio, el placer é mío de estar aquí con todos vosotros, de falar un pouco con vosotros, de que supieres un pouco de la mi vida, que para mí é un privilegio, como ya os dije antes, así que nada, estoy muy contenta y espero que con este trabajo que nada, que lo ganemos todos y que si lo ganamos yo voy a ser una más de ellos. Así que nada, que un beso muy fuerte para todos y ya nos vemos pronto, ¿vale? Venga, suerte, vamos.